Para hacer la sesión me he basado en las guías clínicas de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que están muy detalladas y lo explica bastante bien el tema. Ahora, bueno, como se ha dicho en otras sesiones, el objetivo de los cuidados paliativos es conseguir y mantener una buena calidad de vida en pacientes con patologías avanzadas, independientemente de la respuesta de su enfermedad al tratamiento específico. La valoración nutricional en estos pacientes es crucial para la calidad de vida y debe formar parte de la valoración inicial integral y de las estrategias de tratamiento. En enfermos no oncológicos se ha visto que la malnutrición está asociada con numerosas insuficiencias orgánicas, cardíaca, respiratoria, renal y enfermedades neurodegenerativas. La caquexia es uno de los factores pronósticos de mortalidad más importantes en enfermedades como la insuficiencia cardíaca y la EPOC. En la insuficiencia hepática, la prevalencia de malnutrición aumenta a medida que progresa el deterioro de la función hepática y constituye también un factor pronóstico importante de mortalidad. En enfermos con tratamiento renal sustitutivo y pacientes enfermos renales crónicos que optan por un tratamiento conservador, la malnutrición también es uno de los factores pronósticos principales. En cuanto a los enfermos oncológicos avanzados, el impacto de la propia enfermedad y de los tratamientos antitumorales, quimioterapia, radioterapia en el estado nutricional, produce también un deterioro progresivo en estos enfermos. El síndrome caquexia-anorexia afecta a la mayoría de estos enfermos y es un complejo caracterizado por síntomas como la anorexia, saciedad precoz, pérdida de peso, astenia y disfunción orgánica, y se asocia a una reducción de la tolerancia y respuesta al tratamiento, a una peor calidad de vida y a una disminución en la supervivencia. En esta tabla podemos ver la clasificación de la caquexia. Vemos que hay un estado de precaquexia en el que deben cumplirse todos estos ítems, que son tener una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria crónica o recurrente, anorexia y una pérdida involuntaria de peso menor del 5% en los últimos 6 meses. Hablaremos de caquexia cuando se cumpla uno de estos criterios: pérdida involuntaria de peso mayor del 5% en los últimos 6 meses, un índice de masa corporal por debajo de 20 junto con una pérdida involuntaria de peso mayor al 2% y sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular junto con la pérdida involuntaria de peso mayor del 2%. Y ya hablaremos de caquexia refractaria en enfermos con un estado catabólico que no hayan tenido respuesta al tratamiento anticanceroso, con un performance status malo, con una expectativa de vida inferior a 3 meses. Bueno, y también se nos plantean una serie de cuestiones éticas. Los pacientes y los familiares suelen situar los síntomas asociados a la malnutrición entre los más temidos. Cuando el paciente comienza a experimentar los síntomas de la malnutrición, pues surgen preocupaciones con fuertes condicionantes culturales que priman la alimentación por encima de otros aspectos clínicos. Por eso es importante hacer una valoración del estado nutricional. La caquexia puede ser la causa directa del fallecimiento del paciente hasta en el 20% de los casos. Por tanto, este punto es imprescindible en pacientes en situación de cuidados paliativos. El proceso para definir el estado nutricional, como siempre, incluye una historia médica detallada, un análisis de la ingesta de nutrientes del paciente y de su tratamiento farmacológico basal, y una exploración física con medidas antropométricas que incluirían el índice de masa corporal, el peso y el porcentaje de pérdida de peso y algunos parámetros bioquímicos, de entre los cuales los más importantes serían la albúmina, la prealbúmina y el recuento linfocitario, como ahora veremos en unas escalas que voy a presentar. Bueno, en la práctica existen varias escalas o métodos de cribaje del estado nutricional, pero el test de evaluación más ampliamente difundido para valorar el estado de nutrición del enfermo es la valoración global subjetiva, que ahora veremos. Los pacientes en esta valoración global son clasificados en 3 grupos: bien nutridos, moderadamente desnutridos o severamente desnutridos. Aquí tenemos el índice de valoración global subjetiva. Entonces, mediante una serie de ítems, pérdida de peso, alimentación, impedimentos para la ingesta, edad, presencia de úlceras por presión, etcétera, vamos a ir clasificando a los enfermos en el grupo A, B o C. Dependiendo de la columna predominante, si predominan las A, las B o las C, vamos a clasificarlos en buen estado nutricional, malnutrición moderada o riesgo de malnutrición y malnutrición grave.
Vamos a clasificarlos, como vemos ahí subrayado, según la clasificación predominante. Y le vamos a dar una especial importancia a la pérdida de peso, la albúmina y la prealbúmina, que serían factores pronósticos importantes. Pero bueno, hay una serie de escalas que podemos utilizar que no son la valoración global subjetiva, como vemos en este algoritmo de estrategias de evaluación nutricional. Vemos que en el paciente ambulante o institucionalizado con riesgo nutricional tenemos dos escalas. Una es la MAS, que es esta, en la que se otorgan una serie de puntos a varios ítems. En primer lugar, al índice de masa corporal se le daría 0, 1 o 2 puntos dependiendo de si está por encima de 20, entre 18,5 y 20 o por debajo de 18,5. Valoraremos también en el segundo paso la pérdida involuntaria de peso en porcentaje, que se calcularía como peso inicial menos peso actual entre peso inicial por 100. Daríamos también una serie de puntuaciones dependiendo del porcentaje. Y en tercer lugar valoraremos si el paciente tiene una enfermedad aguda y que ha estado o es probable que esté con un aporte nutricional malo o sin aporte nutricional durante al menos 5 días. A esto le otorgaremos 2 puntos. Sumaremos los puntos e igual clasificaremos al paciente con un riesgo bajo de malnutrición, riesgo medio o riesgo alto. Y luego nos da una serie de pautas para el abordaje nutricional, dependiendo de en qué punto se encuentre. Otra de las escalas en paciente ambulatorio es el Mini Nutritional Assessment, que mediante una serie de bloques de ítems, otorgando una puntuación a cada uno de ellos, los vamos a clasificar también en bien nutrido, riesgo de desnutrición o desnutrido, dependiendo, como vemos ahí abajo, del número de puntos que haya obtenido el paciente en el cuestionario. En este se valora una valoración de índices antropométricos en el primer bloque, en el segundo una valoración global sobre la vida del paciente, los fármacos que toma, etcétera, una valoración dietética y por último una valoración subjetiva del médico. Ya en el paciente hospitalizado, que es el que nos interesa más a nosotros porque es el que manejamos normalmente, si estamos en un hospital grande con recursos informáticos, tenemos métodos automatizados como este, el método CONUT de alerta de desnutrición, en el que se evalúan la albúmina sérica, los linfocitos totales y el colesterol total, otorgando también una puntuación a cada uno de los ítems y clasificando al paciente igual en desnutrición, alerta de desnutrición baja, moderada o alta. En el resto de centros pues tenemos, por ejemplo, el cribado de riesgo nutricional mediante el Nutritional Risk Screening. Hace un cribado inicial o pre-screening que valoraría el índice de masa corporal, la pérdida de peso, la reducción de la ingesta en los últimos meses, en la última semana, y la gravedad del paciente. Entonces, si cualquiera de estas preguntas la respuesta es sí, pasaríamos al screening final, en el que veríamos que hay una serie de casillas, de clasificaciones, dependiendo de la pérdida de peso del paciente y la enfermedad crónica que tenga de base, que dependiendo de la enfermedad va a tener un riesgo más leve o más alto. Por ejemplo, las lesiones más graves serían, pues por ejemplo, una lesión craneal o un paciente de UCI, al que se le otorgarían 3 puntos. Y la clasificación se hace igual, una puntuación de más de 3 puntos, el riesgo está en riesgo nutricional y se iniciará un plan nutricional. Vale, entonces, una vez hemos valorado cuál es el estado nutricional de nuestro paciente, vamos a ver cuál es el objetivo terapéutico con él. Tenemos que tener en cuenta que la condición de malnutrición de un paciente no exige necesariamente que nos planteemos métodos intervencionistas de contención o recuperación del estado nutricional. El eje de intervención, como siempre, va a pivotar sobre el paciente, sobre sus deseos y sus decisiones, ya que es un paciente capaz de tomar decisiones sobre su proyecto vital. Y hay que saber que no existen estudios en esta población que documenten beneficios en relación con actuaciones nutricionales invasivas frente a las no invasivas. Vale, bueno, en este algoritmo vemos cómo deberíamos plantearnos la intervención nutricional en el paciente paliativo. Una vez hemos valorado mediante la valoración global subjetiva o una de las otras escalas el estado nutricional y hemos clasificado a nuestro paciente, vamos a valorar si el paciente necesita una intervención nutricional, que sería a partir del segundo grupo, malnutrición moderada o riesgo de malnutrición,
si tiene disfagia o no. En el caso de que no tenga, podemos plantearnos recomendaciones dietéticas específicas y de control de los síntomas. En el caso de que sí que tenga disfagia, ya nos vamos a plantear recomendaciones dietéticas y aparte suplementos nutricionales y valoraremos la nutrición enteral. Y esto lo haremos directamente si el paciente tiene una malnutrición grave, ya de inicio. Bueno, el abordaje del soporte nutricional lo vamos a ir viendo en diferentes escalones. La primera etapa o el primer escalón de la pirámide nutricional que vemos aquí sería dar al paciente consejos dietéticos y dar tratamiento de síntomas asociados que alteran la ingesta oral del paciente, como pueden ser las alteraciones del gusto, la xerostomía, las náuseas, vómitos o la diarrea-estreñimiento, que son síntomas incómodos que impiden la correcta alimentación. Entonces, empezando desde el principio, la alimentación adaptada, pues bueno, saber que en pacientes al final de la vida los patrones alimentarios suelen ser inadecuados. Entonces, la oferta de una dieta individualizada de acuerdo con las preferencias del paciente y la capacidad de deglución que tenga es la opción de elección en este punto, en los cuidados paliativos. Un aspecto muy importante y que me parece de lo más importante que hay que tener en cuenta es en este punto de la vida del paciente retirar las restricciones dietéticas impuestas que llevaba el paciente, si era diabético o hipertenso, y centrarnos más en lo que le apetece o en sus preferencias y en sus gustos. Y luego tener en cuenta que la sobreingesta puede inducir o empeorar los síntomas asociados a su enfermedad de base. Aquí tenemos una serie de consejos nutricionales generales para este tipo de pacientes en esta etapa. Alguno de ellos sería pues, que realicen comidas frecuentes, poco cuantiosas y en platos pequeños, que utilicemos comidas que puedan servirse frías, ya que el paciente pues, puede ser que tarde más tiempo en comer que una persona que no esté en esta etapa de la enfermedad, que coma cuando le apetezca, darle comida atractiva, elegir comidas, pues condimentar las comidas a su gusto. Pequeñas cantidades de alcohol pueden estimular el apetito en estos pacientes, en fin, una serie de recomendaciones que vamos a tener en cuenta al principio. El segundo escalón, una vez hemos hecho las recomendaciones dietéticas, si el paciente aún está en riesgo de desnutrición o tiene malnutrición, vamos a plantearnos ya dar los suplementos nutricionales orales. Entonces, estos suplementos se clasifican según su uso clínico, en formulaciones completas o incompletas, según su densidad energética y contenido proteico, según la presencia de nutrientes específicos dirigidos a la patología de base del paciente, diabetes, enfermedad renal crónica, etc., y según la forma de presentación, líquido, sólido o en polvo para reconstruir. Entonces, un consejo dietético encaminado a optimizar una adecuada ingesta oral es imprescindible como paso previo a la prescripción de estos suplementos, y estos consejos deben mantenerse mientras o simultáneamente a la utilización de estos suplementos. O sea, no podemos olvidar el paso previo. Bien, el horario de administración de estos suplementos vamos a consensuarlo con el paciente para que no afecte al normal consumo, si aún puede, de alimentos naturales. Entonces, con el fin de aumentar el cumplimiento, podemos enseñar al paciente a hacer una serie de medidas para mejorar el sabor y la textura de los suplementos. Por ejemplo, mezclar el suplemento con algo que le guste, como el café, el cacao, algún saborizante comercial. Podemos decirle que realice un batido con frutas o con verduras, formando parte de un plato mezclado con puré, salsas o bechamel, en fin. Podemos mezclar el suplemento con algo que al paciente le guste y con una textura que pueda deglutir. Bien, en pacientes en fases avanzadas de la enfermedad se deben elegir preferentemente suplementos que sean hipercalóricos, es decir, con más de 1 kilocaloría por mililitro en el suplemento, o hiperproteicos, y también podemos elegir suplementos mixtos, hipercalóricos e hiperproteicos. Con ello conseguiremos incrementar significativamente el aporte nutricional en un pequeño volumen. Resulta imprescindible que el paciente, los cuidadores o familiares y el personal sanitario conozcan la importancia del tratamiento y que se dé al paciente las instrucciones oportunas sobre cómo consumirlo, sabor, dosis, momento del día, y que se le informe de la duración prevista del tratamiento. La mayoría de pacientes no reciben estas instrucciones y, por lo tanto, no consumen estos suplementos de manera adecuada y el consumo de los mismos decae tras los primeros días o semanas de tratamiento. Bueno, no existen estudios que avalen claramente la indicación de los suplementos nutricionales orales en pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Sin embargo,
se ha visto que la utilización de estos suplementos está generalizada en la práctica clínica, siendo sobre todo de gran ayuda en evitar la angustia que genera en el paciente y en sus acompañantes cuando la ingesta oral del paciente es claramente inadecuada. Entonces necesitaremos más estudios que valoren el efecto sobre la calidad de vida y sobre el coste-efectividad en situaciones clínicas concretas. Pasamos al siguiente subescalón, que sería ya la nutrición enteral. La nutrición enteral nos la plantearíamos en pacientes que no puedan o no vayan a poder comer por boca, con un estómago funcional y en los que podamos colocar una sonda nasogástrica de manera segura. El modo de administración de la nutrición enteral sería mediante sondas, que puede ser nasogástrica o nasoyeyunal, que estaría indicado en periodos cortos de tiempo, como ahora veremos de 4 a 6 semanas, o mediante ostomías, gastrostomía o yeyunostomía para periodos más largos de tiempo. Se pueden indicar por vía oral estos suplementos enterales se pueden dar también por vía oral cuando el paciente solo puede beber fórmulas líquidas o estas fórmulas son el componente mayoritario de la ingesta, suponen más de 1000 kilocalorías o más de 40 gramos de proteína. Este tipo de nutrición sí que puede ayudar a mejorar la supervivencia, el estado funcional y la calidad de vida de estos pacientes, pero tienen beneficios limitados a pacientes con buen estado funcional y alguna alteración digestiva que dificulte la ingesta, como la disfagia o la malabsorción. En pacientes con pérdida de peso debido a caquexia cancerosa no han demostrado beneficios en la supervivencia ni en el confort. Bueno, y las indicaciones de gastrostomía, ¿cuáles serían? Pues se hizo un estudio en un hospital de Portugal por Gonçalves y colaboradores en el que se revisaron todas las gastrostomías colocadas en un servicio de oncología en un hospital portugués. Las causas más frecuentes para su colocación eran la disfagia en el 93% de los pacientes y las fístulas orocutáneas o traqueosofágicas en el 6%. En este caso, los tumores más frecuentes de base fueron los de cabeza y cuello y el carcinoma de esófago. Y la mediana de supervivencia en estos pacientes a los que se colocaba una gastrostomía fue de 61 días. Bien, un grupo de pacientes en los que se ha debatido especialmente la alimentación por sonda al final de la vida son los enfermos con demencia avanzada. Hay 2 revisiones sistemáticas que concluyen que la alimentación por sonda en estos pacientes no prevendría la neumonía por aspiración, las úlceras por presión, las complicaciones infecciosas y tampoco no mejoraría el estado funcional ni el nivel de confort o la supervivencia. Las principales causas entonces de colocación de sondas en este grupo de pacientes serían el desconocimiento del riesgo-beneficio y la presión familiar. Se ha visto que cuando los familiares son informados al principio de la enfermedad de las probables complicaciones que tenga este tipo de procedimiento, pues se opta con menos frecuencia por medidas agresivas. Entonces es muy importante informar de esto a la familia al principio, en etapas previas de la enfermedad. Bueno, la vía de acceso de la nutrición enteral puede ser intragástrica, nasogástrica o gastrostomías, que se prefiere por su naturaleza más fisiológica, o puede ser transpilórica, mediante sondas nasoduodenales, nasoyeyunales o yeyunostomía, que se indicarían en pacientes con riesgo de aspiración, que tengan alteración del vaciamiento gástrico o necesidad de obviar el paso por el estómago porque haya presencia de fístulas a este nivel. En este algoritmo de prescripción de nutrición enteral vemos un resumen de todo lo que hemos estado hablando. La selección del acceso, pues nos preguntaríamos, ¿hay contraindicación para acceso gástrico o elevado riesgo de broncoaspiración? Si la respuesta es no, utilizaríamos un acceso gástrico, si es sí, uno pospilórico. ¿Cuál es la duración prevista de la nutrición enteral? Si es menor de 4 a 6 semanas, preferiríamos sondas nasogástricas o nasoyeyunales, y si es mayor, ostomías, ya sea gastro o yeyunostomía. La elección de la fórmula. ¿La absorción intestinal está comprometida? Si es que sí, utilizaríamos una fórmula oligomérica y si es que no, polimérica. Y respecto a la elección de la pauta de administración, nos podemos plantear la intermitente, que es más fisiológica, o la continua. En este caso, la intermitente, la alimentación se suministra en periodos de diferente duración mediante jeringa, en bolos o mediante un sistema de gravedad, y este tipo de administración es la más fisiológica, es la de elección en pacientes con un buen acceso a estómago y está contraindicada en accesos pospilóricos. Y la continua
En la continua, la nutrición enteral se administraría durante 12 a 24 horas sin interrupción a través de una bomba de perfusión o sistemas de gravedad también, y es la forma que elegiríamos en pacientes que estén muy desnutridos, cuando el acceso enteral es pospilórico y siempre que exista riesgo de broncoaspiración. Bien, pues aquí vemos una serie de complicaciones de la nutrición enteral, que pueden ser mecánicas, como la colocación errónea o la rotura, infecciosas, la neumonía aspirativa, infecciones de la ostomía, gastrointestinales, diarrea, vómitos, metabólicas, como el síndrome de realimentación, alteraciones hidroelectrolíticas y otras alteraciones bucales o psicológicas. Voy a hacer una especial mención a la gastrostomía de descarga, que estaría indicada en pacientes con obstrucción intestinal, que es una complicación en cáncer, sobre todo gastrointestinal y ovárico avanzado, que no tengan indicación de tratamiento quirúrgico. En estos pacientes las consecuencias de la obstrucción intestinal son dramáticas, porque hay una imposibilidad para alimentarse por vía oral y enteral. Entonces, colocando una gastrostomía de descarga en estos enfermos, vamos a permitir que el paciente coma pequeñas cantidades por vía oral, que les permitirán disfrutar del sabor de la comida y masticar y tragar algunos alimentos. La mediana de supervivencia de pacientes a los que se les coloca una gastrostomía de descarga es de 15 a 21 días, según distintas series de pacientes estudiados. Y bueno, aquí no me voy a detener, pero esto es un poco para que veáis que hay distintas fórmulas de nutrición enteral y suplementos, dependiendo del nivel de proteínas, de kilocalorías y de las formas de presentación. Bueno, ¿y cuáles serían las contraindicaciones absolutas de la nutrición enteral? Pues serían la obstrucción mecánica, la perforación intestinal, el sangrado digestivo activo, malabsorción severa, íleo paralítico o isquemia intestinal aguda en fase de shock. En estos pacientes no podríamos utilizar nutrición enteral y tendríamos que plantearnos el siguiente escalón, que sería la nutrición parenteral. Entonces vamos a hablar ya del último escalón, la nutrición parenteral. Hay que saber que, creo que todos lo tenemos claro, que si se prevé una duración de la nutrición parenteral de más de 2 semanas, se precisaría una vía central para su administración. Estos son los diagnósticos y motivos principales de inicio de una nutrición parenteral en los pacientes. Sobre todo es el cáncer avanzado y la obstrucción intestinal, pero hay otras causas como la isquemia intestinal, alteraciones de la motilidad, síndrome del intestino corto, fístulas y malabsorción. Y voy a hablar sobre todo de la nutrición parenteral domiciliaria. El cáncer es la patología de base más frecuente para la indicación de nutrición parenteral domiciliaria. En pacientes con una esperanza de vida que sea inferior a 3 meses o mal estado funcional, un índice de Karnofsky menor de 50 y mal apoyo sociofamiliar, los resultados obtenidos en la prescripción de este tipo de nutrición no avalan su utilización, entonces no estaría indicada. La indicación más frecuente es en pacientes con cáncer avanzado con obstrucción intestinal no quirúrgica. Y todos los estudios describen las complicaciones infecciosas como las más frecuentes en estos pacientes a los que se coloca nutrición parenteral. Vemos aquí el algoritmo de indicaciones y toma de decisiones sobre la nutrición parenteral domiciliaria. Vemos que partimos casi siempre de un paciente con obstrucción intestinal. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si es susceptible de tratamientos quirúrgicos. Si la respuesta es sí, cirugía, y si es no, veremos si cumple criterios clínicos para nutrición parenteral domiciliaria. Esperanza de vida mayor a 3 meses, un adecuado estado funcional y adecuadas condiciones sociofamiliares. Si los cumple y disponemos de la infraestructura adecuada, entonces nos podemos plantear el programa de nutrición parenteral domiciliaria, con un equipo de soporte domiciliario. Y por último voy a hablar de la hidratación en situación de últimos días. En un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en pacientes oncológicos al final de la vida, en el que se comparó a un grupo de pacientes sin hidratación y otro en los que se administraba 1 litro de suero fisiológico al día, no se encontró ninguna prueba de mejoría sintomática de la calidad de vida o de la supervivencia. Si se decide hidratar, a pesar de ello, volúmenes en torno a 1 litro al día serían suficientes para mantener una diuresis normal y un balance hidroelectrolítico adecuado. Y esta hidratación se puede realizar por vía subcutánea. Esta técnica se llama hipodermoclisis, con suero fisiológico, que es menos irritante para la piel, y en zonas abdominales, que permite una mejor difusión del líquido. Entonces, aquí os he traído una tabla con argumentos a favor y en contra de la utilización de la hidratación en los últimos días. A favor tendríamos, pues, por ejemplo, que ofrecer hidratación es un símbolo de cuidados y que retirarla o suspenderla puede ser visto por la familia como abandono del paciente.
hay mayor confort del paciente si se recibe hidratación adecuada, o que la deshidratación puede causar confusión, incapacidad de descansar e irritabilidad neuromuscular. Argumentos en contra, pues que interfiere en el proceso de aceptación de la muerte, que los pacientes en coma no experimentan dolor, sed o hambre, que los líquidos pueden prolongar el proceso de morir, menos líquido en el aparato digestivo supone menos vómitos o ascitis, menos secreciones pulmonares, y que un balance negativo de líquidos y electrolitos puede llevar a un descenso de la conciencia y, por tanto, a un descenso del sufrimiento del paciente. Y eso es todo. Me he basado, como he dicho, en las guías de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.